En primer lugar, le vamos a dar a reanudar grabación. ¿Listo? Ahí vamos. Y en segundo lugar, vamos a iniciar ahora sí esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre prelectura, sobre preparar la lectoescritura como clave del éxito de este proceso. Y en concreto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dónde viene la lectura y la escritura, de colocarlo, digamos, cuál es la evolución que nos ha permitido llegar a leer y a escribir y entender que es una evolución que nace desde el lenguaje. Yo creo que esto es algo muy, muy, muy importante que pocas veces lo tenemos en la cabeza. Cuando pensamos en preparación para la lectoescritura, pensamos muchas veces o de manera muy rápida en las grafías, cuando la base de todo este proceso es el lenguaje y creo que debemos, sobre todo en la etapa prelectora, tenerlo muy, muy claro. Después hablaremos de por qué la prelectura es la clave del éxito de este proceso, qué pasa cuando esta área prelectora o esta etapa prelectora no está bien trabajada. Después hablaremos de por qué hoy en día es más importante que nunca el trabajo sobre la prelectura, y esto, digamos, es una opinión muy personal, pero que tiene mucho que ver con aquello que observo en el entorno y aquellos comentarios que me hacéis llegar cada vez más. Y por último hablaremos sobre qué podemos observar en nuestros alumnos en el final de esta etapa preparatoria para saber si el proceso lectoescritor va a tener alguna dificultad o no va a tener dificultad, o están efectivamente preparadísimos para iniciar la lectura y la escritura. Así que vamos allá. Del lenguaje a la lectura, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Por qué leemos y escribimos? ¿Por qué hace unos 6.000 años que estamos leyendo y escribiendo? ¿Y cuál es la evolución que nos ha permitido? Para empezar, sí que me gustaría decir, y esto como reflexión así personal, digamos, la lectura y la escritura son, desde mi punto de vista, uno de los aprendizajes más importantes que hacemos en nuestra etapa escolar. Porque, aunque seguramente esto está cambiando, pero aún leer y escribir sustenta el resto de aprendizajes. Aún es muy importante en relación a seguir aprendiendo, ¿no? Yo no puedo resolver bien un problema matemático si no leo y comprendo bien el enunciado. Yo no puedo entender una lección o un texto de historia si no leo y comprendo bien ese texto, ¿no? Por tanto, es de alguna manera los cimientos sobre los que sustenta el resto de nuestra vida académica, de alguna manera. Pero, sin embargo, creo que es uno de los procesos sobre los que de manera global comprendemos menos cómo funciona. Y aunque evidentemente hay muchas metodologías y muchas teorías, hay poco conocimiento real de cómo funciona este proceso. ¿Y qué es el conocimiento real desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que la neurociencia, el estudio de nuestro cerebro, ha demostrado en relación al circuito neuronal que permite leer y escribir? Esto yo creo que ese conocimiento debería ser la base que nos guíe para poder trabajar de alguna manera correctamente todo este proceso, desde la preparación hasta la culminación del proceso. ¿Y qué sabemos? Y hoy vamos a ver todo esto de manera súper reducida, pero ¿qué sabemos? 4 pinceladas respecto a qué nos ha dicho la neurociencia. Lo primero que nos ha dicho, y esto sé que lo he dicho muchas veces, los que me conocéis, a lo mejor parezco cansina, pero es muy importante que poco a poco lo vayamos integrando, es que este es un proceso artificial desde el punto de vista neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los seres humanos, no nacemos con la potencialidad de leer y escribir, sino que este es un proceso que debemos construir en base al aprendizaje. Para que yo pueda leer y escribir, yo tengo que reciclar un área de mi cerebro que antes de iniciar este proceso tiene otras funciones, y yo tengo que reciclarla para conseguir ponerla al servicio de este circuito que me va a permitir leer y escribir. Con lo cual, cuando sistemáticamente decimos que un niño o una niña no está maduro para poder leer y escribir, nos estamos equivocando.
Cuando decimos no está maduro, deberíamos decir no está preparado. No es lo mismo. Las palabras son muy importantes porque nos mueven hacia diferentes lugares, ¿no? Cuando yo digo este niño no está maduro para poder leer, ¿qué hago? ¿Le doy tiempo? Porque, ¿qué hago? ¿No? Cuando yo compro plátanos en casa y están verdes, digo, chicos, dejarlos un par de días y en 3 os los coméis, ¿no? Cuando falta maduración, lo que necesita, la variable que yo puedo jugar con ella es el tiempo. Tiempo, pero el tiempo sin tiempo, ya está. Cuando yo digo, este niño no está preparado aún para leer, necesita obviamente tiempo, pero necesita acción, necesita preparación, necesita alguna habilidad que aún no está suficientemente trabajada. Con lo cual, cuando sistemáticamente estamos ligando el proceso lectoescritor 1 a la edad y 2 al tiempo, pensando que solo por tener 5 años yo ya tengo una serie de habilidades y voy a poder leer, o solo por tener 7 años yo ya tengo que hacer esto, nos estamos equivocando, porque este es un proceso artificial. Y yo creo que si no asumimos que este es un proceso que no es madurativo, sino que es artificial, no le damos valor a la prelectura. Porque la prelectura, ¿qué es? La prelectura es dar herramientas, preparar, darles las herramientas para que después, más tarde, activen para poder leer y escribir. Si mentalmente ligamos el proceso lectoescritor simplemente a la madurez, no le damos valor a la preparación, porque no existe la preparación, porque la preparación es dar tiempo. Pero sabemos que esto no es así. Con lo cual, en el momento que empecemos a entender que este es un proceso artificial que necesita ser trabajado, le empezaremos a dar valor real a la prelectura. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque un niño que tiene X años y no hace lo que yo se supone que tengo que hacer y yo le digo, no está maduro, dale tiempo, no le estoy acompañando. Porque necesita tiempo, por supuestísimo, pero necesita que la acompañe. Necesita alguna o algunas habilidades. Seguimos. ¿Por qué estamos leyendo y escribiendo? Si hemos dicho que es un proceso artificial, ¿qué es lo que nos llevó hace unos 6.000 años a iniciar, a empezar a leer y a escribir? Pues tenemos que entender que este es un proceso que responde a una necesidad humana, que es la de comunicarnos. Como seres humanos somos animales gregarios, es decir, vivimos en sociedad. Y como vivimos en sociedad, hemos necesitado adquirir una serie de habilidades para poder vivir en esta sociedad. Y podemos hablar sobre, por tanto, dar respuesta a esta necesidad de comunicación. Y esta respuesta que hemos dado a esta necesidad de comunicación es evolutiva, ha ido evolucionando a lo largo de la especie. Y es evolutiva porque es adaptativa. Nos hemos ido adaptando al entorno cambiante y hemos generado nuevas herramientas. Seguramente esta respuesta a la necesidad de comunicación está en cambio, porque tiene que ver con la adaptación al mundo que nos toca. Veámoslo. En una base de esta respuesta a la necesidad de comunicación tenemos el lenguaje emocional. El lenguaje emocional es el lenguaje que usa un bebé, por ejemplo. Es un lenguaje instintivo, es un lenguaje que usamos solo al nacer. Los bebés no hablan, pero tienen muchísimas herramientas de comunicación. ¿Por qué? Porque si no, no sobrevivirían. Porque si un bebé no llora, yo no sé si tiene hambre, si le duele algo, si tiene sed, etc. Es una respuesta comunicativa. El llanto, la risa, las miradas, los ruidos, etc. Todo esto son respuestas comunicativas que tienen que ver con la adaptación al entorno. Pero ¿qué pasa con este lenguaje emocional que tiene que ver con el cuerpo y los ruidos? Que es poco preciso. No es un lenguaje fino, ¿no? Y los que tenéis hijos y ya lo tenemos clarísimo, ¿no? Cuando tienes un bebé y llora, tu problema es que no sabes qué le pasa, no sabes si tiene hambre, si le duele algo, si tiene sed, si tiene frío, ¿no? Sabes que hay un malestar, pero no sabes cuál es. Con lo cual,
hace 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis, el ser humano empieza a vivir en sociedades más complejas y esa forma primitiva de comunicarnos no es suficiente, necesita ser más preciso en su comunicación. Y ahí nace el lenguaje hablado. El lenguaje hablado hace tantos años que el ser humano está accediendo a él, que ha codificado nuestras redes genéticas. Quiere decir que cuando nacemos con las redes que nos van a permitir hablar, pero necesitamos un entorno para poder desarrollarlas. Es decir, es una habilidad que yo nazco con esa potencialidad, pero si no encuentro un entorno adecuado, no desarrollo. Sabemos casos extremos de niños, varios, lamentablemente, pero que están documentados, de niños y niñas que al nacer han sido privados de esta vida en sociedad, han sido aislados, y una de las características comunes a todos ellos, cuando los han encontrado, es que no hablaban nada, no habían desarrollado el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, aunque yo nazca con la potencialidad, necesita el entorno social para desarrollarse. Y si este niño o esta niña no encuentra este entorno social, no desarrolla este lenguaje. ¿Y qué más sabemos? En estos estudios que se han hecho con estos niños que no tenían lenguaje, otra de las características comunes es que, aunque han sido todos ellos inmersos en terapias del lenguaje, ya han conseguido desarrollar el habla, no lo han hecho, no han dominado nunca ese lenguaje como un niño o una niña que ha sido expuesto al lenguaje desde el momento del nacimiento. Con lo cual también sabemos que hay ventanas de oportunidad en el desarrollo del lenguaje. Hay momentos en nuestra etapa de evolución como seres humanos que estamos especialmente enfocados en adquirir ese lenguaje, y cuando esa ventana se cierra, seguimos teniendo la posibilidad de adquirir el lenguaje, pero nunca de la misma forma que si hubiéramos estado expuestos en esa ventana de oportunidad. Por tanto, lenguaje hablado que, como veis en esta pirámide, se sustenta sobre el lenguaje emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos hablando, hay en todas nuestras comunicaciones hay una parte emocional, también llamada no verbal. No verbal es un poco, entendería que lo importante es la verbalidad, cuando en realidad es lo contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ahora os digo, estoy súper enfadada, súper enfadada, y os pongo cara de felicidad y tono de felicidad y todo de felicidad, no entenderéis que estás enfadada, entenderás que estás contenta, ¿sí? O si os digo, no estoy enfadada, no, nada enfadada, y pongo esa cara y gesto y cuerpo de enfadada, entenderéis que estoy enfadada. Por tanto, en toda comunicación lo que pesa siempre se sustenta sobre, en toda comunicación oral, siempre hay una parte importantísima que es emocional, porque las etapas evolutivas coexisten también en nuestras formas comunicativas. Y si seguimos hacia arriba, llegamos al lenguaje escrito, que llega hace unos 6.000 años. ¿Y por qué empezamos a escribir mensajes? Empezamos a escribir mensajes porque quiero decirle algo a alguien que en este momento no le tengo delante. Con lo cual, ¿qué hago? Escribo un mensaje. Y con esa escritura del mensaje llega la necesidad de descifrar este mensaje, de decodificar este mensaje o de leer este mensaje. Por tanto, otra idea importante, la lectura es una consecuencia de la escritura y llega como una necesidad de comunicación. Yo quiero decirte algo a ti que en este momento no te tengo delante y por tanto te lo escribo. Hace, como os decía, 6.000 años aproximadamente que estamos accediendo al hecho escritor y lector. Pero eso en términos evolutivos no es tiempo suficiente. Con lo cual esto, el lenguaje escrito y la lectura es aprendido, aún no ha codificado en nuestras redes. Y, como lo habíamos dicho, pero además se sustenta sobre el lenguaje hablado. Yo no te puedo escribir algo que no sé decir.
debajo, sustentando la lectura y la escritura, está la oralidad. Por tanto, el proceso lectoescritor es un proceso de base lingüística. ¿Que necesita grafías? Por supuesto. ¿Que necesita motricidad? Por supuesto. Pero la base de este proceso es el lenguaje, no es la motricidad, ni es, no es la motricidad, ni son las grafías, no, es el lenguaje oral. Y se nos está olvidando qué es el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no construimos en base al lenguaje. Ahora explicaremos un poco qué quiere decir esto. Por tanto, la lectoescritura, ideas claves hasta ahora, es un proceso artificial, es un proceso que requiere preparación, es un proceso basado en el lenguaje y es un proceso que no es, digamos, no es natural, sino que responde a la evolución de una necesidad humana, que es la necesidad de comunicación. ¿Qué nos ha demostrado la neurociencia? Y hoy no vamos a entrar en detallar todos los circuitos, sino voy a hacer un brevísimo resumen de los conceptos claves. ¿Qué nos ha demostrado la neurociencia en relación al proceso lectoescritor? La primera, que la preparación es la clave. Una de las cosas que nos ha demostrado la neurociencia es que es un proceso que requiere como tal, como proceso artificial, y como proceso aprendido, sabemos que además es un proceso secuencial. Es decir, que hay una serie de habilidades que necesito activar para poder iniciar la lectura y la escritura. Sabemos, la neurociencia ha demostrado que este es un proceso que pasa por la descomposición de la palabra para volver a componer esta palabra. Y sabemos que esta descomposición de la palabra es morfológica, silábica y fonética, con lo cual, y sabemos que la única ruta que activan los primeros lectores es la ruta fonológica, y sabemos que activamos y usamos las redes del lenguaje, etc., ¿no? Por tanto, sabemos que este es un proceso aprendido, este es un proceso secuencial. Y para poder iniciar este proceso necesito una serie de habilidades previas. Por tanto, la prelectura es clave. La base, lo que sustenta todo este proceso, como os he explicado, es el lenguaje y que responde a una necesidad de comunicación. No nos olvidemos que responde a una necesidad de comunicación. ¿Y qué más sabemos? Que no está exactamente ligado a la edad, sino está ligado a la preparación. Y la preparación requiere tiempo. Ojo, la preparación requiere tiempo. Pero no porque empiece antes voy a acabar mejor. Yo voy a acabar mejor si trabajo bien. No porque pongas a un niño de 3 años a trazar su nombre, va a trazar mejor. Va a trazar mejor su nombre si está preparado para ello. ¿Y qué quiere decir preparado para ello? Quiere decir que su mano sus habilidades motoras, no su mano sola, sino su motricidad global, porque es una falacia lo de la motricidad gruesa y la fina, si no nos desarrollamos de forma global, su nivel de desarrollo motor sea el adecuado. Cuando su nivel de desarrollo motor sea el adecuado y tenga, perdonar, el resto de habilidades prelectoras, podrá escribir. Pero no por empezar antes voy a acabar ni antes ni mejor. El tiempo no es una variable. Insisto, la variable que tenemos que tener en la cabeza es esta, la preparación, el tener muy claro qué van a necesitar para poder leer y escribir y cuáles son los pasos para ir trabajando todas estas habilidades. ¿Por qué? La prelectura es la clave del éxito. Recordemos otra vez, lo vuelvo a decir, ya lo he dicho varias veces, pero poco a poco. Este es un proceso artificial, este es un proceso aprendido. Por tanto, este es un proceso que no por no hacer nada se va a dar, sino que necesitas trabajar de forma activa. Y su base es el lenguaje y por tanto debemos construir este proceso desde el lenguaje, no desde la grafía. Si yo tengo un niño de 3 años
que no habla, cosa que hoy en día no es extraña, lamentablemente, ¿no? Tengo un niño de 3 años que no habla o habla muy poco, se está expresando aún a través de pseudopalabras. Y yo le pongo a enseñarle las letras. ¿Qué sentido tiene? Ni que sean las de su nombre. No habla, pero yo le enseño las letras. Lo primero es el lenguaje, porque recuerda, este es un proceso que el fin último es comunicarnos. Si yo no me comunico verbalmente, oralmente, ¿qué sentido tiene para mí? ¿Qué significación tiene para mí escribir? Ni que sea mi nombre, es que no tiene ninguna significación. La base de este proceso es el lenguaje. Primero tenemos que dar palabras. Primero tienen que expresarse, que ser capaces de comunicarse, que ser capaces de comprender ese lenguaje. Después seguiremos trabajando sobre ello. Pero es un proceso de base lingüística. Y hoy en día estamos teniendo cada vez más dificultades con el lenguaje. Y esas dificultades hay que trabajarlas. No podemos... Esta semana estaba haciendo una sesión con los alumnos de un curso, que es el curso de habilidades prelectoras, y una de las personas que estábamos en esa sesión explicaba que ya estaba en aula de 3 años, ya había estado 4 años fuera, porque había estado trabajando en otro lugar, que había vuelto al cabo de 4 años a aula de infantil 3 años. Y ella misma había dicho, he encontrado unas diferencias espectaculares. O sea, es que parece que estoy en otro lugar. Y él pregunta, ¿y cuáles son estas diferencias? Dicen, la primera es el lenguaje. Si cada vez estamos perdiendo nuestras habilidades lingüísticas, ahora hablaremos un poco sobre ello, y nosotros queremos seguir trabajando el proceso, venga la grafía o venga vamos a trazar, no vamos a ir bien. Nos va a costar cada vez más este proceso. Nos va a costar muchísimo porque nos estamos equivocando de base, porque la base es el lenguaje. Y después hay otro concepto que creo que es muy, muy importante que tengamos clarísimo. No debemos confundir etapas. Podemos hablar de 2 etapas. Una etapa es la de la alfabetización emergente o lo que es lo mismo la preparación. Y otra etapa es la alfabetización formal o lo que es lo mismo el inicio y consolidación de la lectura y la escritura. ¿Qué es la alfabetización emergente? La alfabetización emergente es toda la etapa que prepara para llegar a tener las habilidades que activaré después cuando inicie a leer y escribir. La etapa emergente es la clave del éxito y es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque la etapa emergente empieza el mismo día que yo nazco. El mismo día que yo nazco, allí empiezan a haber toda una serie de estímulos de mi entorno, estímulos lingüísticos, estímulos motores, etcétera, conocimiento que me transmiten o no, etcétera. Al final de esta etapa, que acabo en mi etapa, en la etapa de la educación y inicio, digamos, mi etapa formativa en la educación, y esta sería la etapa de educación infantil, ¿qué debo hacer? Asegurar que toda esa etapa, toda esa gran etapa, esa mochila que llevan estos niños y estas niñas desde el mismo día que han nacido, acaban teniendo los mínimos para iniciar la alfabetización formal. Pero preparar a los prelectores no quiere decir, bajo ningún concepto, empezar a leer o empezar a escribir. La preparación de la lectoescritura no puede pasar por escribir o por leer, porque no tengo las herramientas para ello. Si a mí me haces copiar mi nombre 3550 veces, eso no me prepara especialmente para trabajar. Eso no me prepara para poder escribir cualquier palabra que yo quiera. ¿Me explico? Estamos trabajando sobre vocabulario visual, fantástico, puede tener una función adaptativa al entorno y para fomentar la autonomía, maravilloso, pero eso no es lectoescritura. La alfabetización emergente en ningún caso pasaría por leer ni escribir, sino pasaría por preparar las habilidades para que pueda leer y escribir. Y si no trabajo bien esto,
como este es un proceso secuencial, no voy a poder hacer esto, o lo voy a poder hacer, pero van a haber errores y dificultades. Errores y dificultades que si no soy capaz de entender por qué existen, se van a enquistar. Y el otro día hablaba con otra alumna, también me decía, ostras, yo tengo niños, chicos y chicas que están en la ESO con enormes problemas de comprensión lectora, como últimamente no para de salir en los medios el tema de la comprensión lectora, con problemas de comprensión lectora, y me he dado cuenta que lo que pasaba es que había dificultades de la etapa emergente. Porque como este no es un proceso madurativo, no por pasar los años yo voy a adquirir la habilidad. Si esa habilidad, la que sea, no la he adquirido bien y nadie me ha dicho o me ha acompañado para que trabaje justamente esa habilidad que necesito, ahí se queda. Por ciencia infusa, digamos, no la voy a adquirir. Con lo cual, si esto no está bien trabajado, el siguiente paso, que es la alfabetización formal, o directamente no lo puedo iniciar, y son aquellos que me dicen, no, es que no está maduro, no está maduro, no, es que le falta esto, ¿sí? No lo puedo iniciar, o lo inicio, pero genero muchos errores, muchas dificultades. Dificultades de todo tipo. Pueden ser dificultades en la escritura, dificultades en la lectura, etcétera, etcétera. Por tanto, empecemos a darle valor a la etapa de la preparación. Todo el valor del mundo, aquí. Que yo no tenga que en la etapa infantil pasarme, digamos, la vida haciendo fichas de escritura, no quiere decir que no esté trabajando y no quiere decir en ningún caso que no sea importante lo que está pasando en esa etapa. Yo puedo estar haciendo juegos fonológicos que son básicos para poder leer y escribir y no dejo ningún registro escrito porque son orales, porque la fonología es el análisis del lenguaje oral y eso es básico. Y eso pueden ser juegos, pero son juegos muy serios, ¿sí? Yo puedo estar trabajando juegos de vocabulario, juegos de estructura lingüística, etcétera, y eso es muy serio y yo no he dejado ningún registro. Por lo tanto, empecemos desde ya a darle valor a la etapa de la alfabetización, porque es la base. Pero darle valor a la etapa de alfabetización no implica leer o escribir. Y empecemos ya a diferenciar etapas. No es lo mismo prepararme que iniciar. Un niño de 3 años que no habla, no está preparado para escribir, ni para leer, ni para hacer ver que escribe. Porque cuando yo lo pongo a copiar palabras, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ya os lo digo yo. Por tanto, ¿qué necesita este niño seguramente? En primer lugar, lenguaje. Necesita que trabajemos el lenguaje. Necesita que trabajemos seguramente la motricidad. Necesita que le contemos muchas historias, que trabajemos sobre el fomento. Necesita seguramente áreas preparatorias de la conciencia fonológica, juegos de discriminación auditiva, trabajo sobre la memoria auditiva, etc. Necesita todo el trabajo de autonomía, sobre la persona, del desarrollo de la persona, todo esto. Y todo esto tiene valor, y tanto. ¿Ha escrito su nombre alguna vez? Ninguna. ¿Sí? Por tanto, base de este proceso, la alfabetización emergente, y no hay que confundir etapas. Una cosa es prepararme y la otra cosa es iniciar. ¿Cuáles serían las etapas de este proceso de preparación? Las etapas de este proceso de preparación, o sea, los grandes bloques de habilidades que yo necesito trabajar en la etapa de la alfabetización emergente son, 1, el lenguaje. La base de este proceso es una base lingüística. Necesito lenguaje. Necesito lenguaje expresivo y necesito lenguaje comprensivo. Y este lenguaje hay que trabajarlo de forma explícita, ¿sí? Una vez yo ya tengo una base lingüística, entonces después y no antes puedo empezar a trabajar la conciencia fonológica. ¿Y qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es la habilidad para notar y manipular las estructuras del lenguaje, es decir, para notar y manipular cómo está construido el lenguaje oral. La conciencia fonológica no tiene nada que ver con las letras, tiene que ver con las palabras,
por cómo suenan las palabras. Entonces, cuando tú estás haciendo una ficha con letras de conciencia fonológica pensando que estás trabajando estupendamente la conciencia fonológica, no estás trabajando conciencia fonológica. Conciencia fonológica no son letras, son sonidos de las palabras. Por tanto, aunque puedo hacer juegos con un soporte escrito de papel, digamos, de conciencia fonológica, lo que está claro es que en principio no deberían, no es necesario. De manera natural, la conciencia fonológica deberíamos trabajarla desde la oralidad, porque se trata de notar las estructuras del lenguaje oral. Pero para notar estructuras del lenguaje oral tengo que tener yo esa base primero, esa base lingüística. Una vez tengo lenguaje y conciencia fonológica, entonces sí correspondencia fonema-grafema. Es decir, trabajar la habilidad para, una vez yo ya noto ese fonema, le doy un símbolo gráfico. Eso es correspondencia fonema-grafema. ¿Sí? No necesito saber las letras. Empecemos también a cambiar toda la estructura de palabras. No, sabemos las letras, no, oigan, sabemos las letras, estupendo. ¿Qué quiere decir? Sabemos el abecedario, no me sirve para nada, para escribir o para leer. Y os pongo un ejemplo que seguro que ya me habéis oído a alguna de las personas que sé que estáis por aquí, que sois alumnas o exalumnos. Y es un ejemplo real y es que a mí me pareció muy como característico, muy paradigmático y siempre lo cuento, ¿no? Hace muchos años tenía una alumna, un curso, en este caso era una mami, me dijo, estoy muy preocupada, estaba hablando de conciencia fonológica, correspondencia, etcétera, y me dice, María, tengo una duda, es que mi hija hoy se sabe todas las letras. Todas las letras, habla perfecto, ¿no? Y iba pensando, habla perfecto, está súper motivada, no entiendo por qué no lee, Digo, bueno, pues a ver, cuéntame un poco qué hace tu hija. Digo, mira, yo le pongo la palabra mamá y para leer y me dice M-A, M-A. Y claro, no lee. No sé qué pasa porque se sabe todas las letras. Pues es eso. Es que para leer el ABC y escribir el abecedario, A, B, C, D, F, G, no me sirve de nada. ¿Qué necesito? Saber que esta letra sí, reconocer que es una letra y saber qué hace ver la de al lado y saber qué hace A, ver la otra y hace y ver la otra y hace A. Eso es correspondencia. Pero solo con esto no leo, ¿eh? ¿Qué más necesito? Necesito conciencia fonológica. Necesito ensamblar los sonidos y esa es una habilidad que se llama habilidad de mezcla o integración. Es decir, sé que necesito mamá. Eso es una habilidad que se llama habilidad de integración de fonema o mezcla. Habilidad prelectora que hay que entrenar. Si tú directamente sin entrenar le pones a hacer todas estas habilidades, pues lo normal es que no lo consiga. ¿Sí? Por tanto, necesito correspondencia, ver el símbolo y ligarlo con el sonido. Y tener correspondencia fonema-grafema no implica trazar letras. No implica trazar letras. Implica ver el símbolo y reconocer el sonido. Eso no implica que yo tenga que trazar esas letras. ¿Sí? Por tanto, lenguaje, conciencia fonológica y correspondencia fonema-grafema. La base de estas tres es el lenguaje. Pero además necesito dos habilidades transversales que les llamamos, que es tener ganas. Estar motivado por aprender a leer. Es que si no estás motivado, ni para leer ni para nada. En la base de todo aprendizaje hay la emoción, hay las ganas de querer. Si no hay ganas, el aprendizaje es muy complicado y más un aprendizaje de calado como es la lectura y la escritura que implica reciclaje neuronal. Por tanto, motivación que hay que trabajar de forma explícita sobre el fomento lector y dar tiempo y oportunidades de desarrollo a la motricidad. Y de todos estos grupos de habilidades, que aquí dentro hay mucha tela en cada una de ellas, hoy simplemente mencionamos grupos, podríamos hablar de diferentes tipos de habilidades. Tenemos unas habilidades que son habilidades aprendidas, que dependen de forma directa de la instrucción que yo haya tenido. ¿Cuáles son? La conciencia fonológica y la correspondencia fonema-grafema. ¿La conciencia fonológica es una habilidad aprendida? Sí. Y aquí voy a hacer un matiz. Hay que diferenciar el desarrollo fonológico de la conciencia fonológica.
El desarrollo fonológico se da en la primera etapa del desarrollo del lenguaje y es la etapa en la que almaceno los sonidos del idioma que más tarde llegaré a producir. ¿Sí? El desarrollo fonológico se da de forma subconsciente, por exposición al lenguaje. No soy consciente que voy almacenando estos sonidos. La conciencia fonológica es, como su nombre indica, traer al consciente estos sonidos que tengo almacenados de un idioma que yo ya soy capaz de producir. Por tanto, el desarrollo fonológico se da de forma subconsciente y por exposición a este idioma, y la conciencia fonológica requiere instrucción. Son cosas diferentes. ¿Sí? Por tanto, de estas habilidades prelectoras, conciencia fonológica y correspondencia fonema-grafema requieren instrucción. Y la motivación también requiere trabajo, requiere que yo haya pasado tiempo contando cuentos, requiere que tengan experiencias afectivas y positivas alrededor del mundo de la lectura y la escritura, por tanto requiere aprendizaje. Hay una habilidad de desarrollo que es la motricidad. La motricidad es una habilidad de desarrollo. Los seres humanos estamos preparados para movernos. De hecho, nos desarrollamos a través del movimiento. Aunque los queramos tener siempre quietos, en realidad esto es un poco antinatural porque necesitamos movernos para desarrollarnos. Y la motricidad tiene diferentes estadios de desarrollo, siendo el estadio del desarrollo básico, que se da entre los 2 y los 7 años aproximadamente, y tiene diferentes fases. El desarrollo motor, por tanto, está estrechamente ligado al desarrollo madurativo y a las experiencias que hayamos tenido. Por tanto, esta variable sí requiere tiempo. ¿Por qué estamos? Tiempo y experiencias, es decir, un entorno que proporcione experiencias de uso de esas habilidades motoras. ¿Sí? En principio, el desarrollo motor no necesitaría nada específico si simplemente dejáramos un entorno en el que ellos pudieran explorar y tener oportunidades, ¿no?, de uso de estas nuevas habilidades que poco a poco, a nivel madurativo, van adquiriendo. Y por último tenemos una última habilidad que es una habilidad que le podríamos llamar experiencial, es decir, requiere tiempo, pero sobre todo requiere un entorno rico, que es el lenguaje. ¿Sí? ¿Cuándo basamos el proceso lectoescritor en esto? ¿Nos demos cuenta o no? Quizá no nos damos cuenta, pero en el fondo lo basamos en esto. Estamos basando todo el proceso en la única de las habilidades que realmente no depende tanto de nuestra acción, sino que depende del tiempo de cada uno de ellos. Con lo cual, por mucho que yo ponga a trazar a un niño de 3 años, eso no quiere decir que trace mejor. Si madurativamente necesita un poco más de tiempo. Con lo cual, quizá deberíamos considerar la idea de dar oportunidades de desarrollo motor, por supuestísimo, pero enfocar en las habilidades que son habilidades aprendidas o en las habilidades que requieren experiencia social, como es el lenguaje. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué la prelectura? Voy tardísimo. Ya acelero. ¿Por qué si no nos da tiempo de contestar preguntas, venga. ¿Por qué la prelectura es hoy más importante que nunca? ¿Y por qué esta alumna me decía, ostras, en los últimos 4 años he vuelto al aula de 3 años y he visto un cambio radical? Y esto es así. Si aquí me estáis escuchando personas que estáis en educación infantil y lleváis un tiempo, seguro que lo tenéis muy claro, que lo habéis notado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la prelectura es hoy más importante que nunca? El trabajo específico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la infancia y la juventud es un espejo de la sociedad que nosotros los adultos hemos creado. No es que los niños hoy son, no, ojo, los niños nacen, crecen y se desarrollan en la sociedad que nosotros, los adultos, hemos creado. Ellos son un reflejo de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No es que los niños de hoy en día no hablan. Los niños de hoy en día no hablan porque los adultos de hoy en día no les hablan.
Porque los adultos de hoy en día les dan un iPad o un móvil o un ordenador y no les hablan. Los niños de hoy en día tienen muchas dificultades para trazar, porque los adultos de hoy en día no les dejan moverse. ¡Ay, cuidado, cuidado, no hagas esto! No sé qué, no sé qué. No te muevas. No desarrollo mis habilidades motoras. Porque los adultos de hoy en día les hacen todo. No, cariño, ya te subo yo la cremallera. No, cariño, ya te ato yo los cordones. No, cariño. Si nunca me dejas subirme la cremallera, si nunca me dejas aprender a hacer un lazo, si nunca me dejas comer por mí mismo, ¿cómo voy a desarrollar las habilidades motoras? Yo estoy preparado para hacer esto, pero necesito que me dejes hacerlo. Y dejar hacerlo implica entender que el tiempo del niño no es el tiempo del adulto. Un niño que se está intentando subir la cremallera, es muy complicado subirse una cremallera. Implica lateralidad, porque una mano hace una cosa, otra mano va a hacer otra. Implica destrezas de dedos, porque tengo que coger bien fuerte. Implica coordinarnos, ¿sí? Implica muchos procesos motores que necesito trabajar de forma coordinada. Y por tanto, yo que soy pequeño y que estoy aprendiendo y que no tengo esa habilidad porque la estoy adquiriendo, voy a tardar. Pero como para mí es significativo, como yo quiero pertenecer al mundo del adulto, como yo quiero hacer como mi primo Juan, que ya se sube solo a la cremallera, yo lo intento. Y lo intento. Pero tú adulto, que llegas tarde al trabajo y tienes que ir arriba, abajo, dejarme al cole, no sé qué, no tienes paciencia conmigo. No entiendes mi tiempo de niño. ¿Y qué haces? Me subes la cremallera. ¿Y qué pasa cuando me subes la cremallera? Dos cosas. Me estás diciendo, no eres capaz y por eso te lo tengo que hacer yo. Y eso va contra mi autoestima. Los niños de hoy en día se frustran, esta es otra. Va contra mi autoestima. En segundo lugar, me robas la oportunidad de desarrollar esa habilidad, porque no me dejas que lo haga yo. Con lo cual yo me convenzo que yo no puedo y a la siguiente, ¿qué voy a hacer? Mami, la cremallera. Porque tú, adulto, me has dicho que yo no puedo. Entonces, es importantísimo que entendamos que lo que hacen o dejan de hacer es lo que nosotros, es un reflejo de lo que nosotros hemos o dejado de hacer. Ojo esto. Y esto pasa a todos los niveles. Y quien esté libre de culpa que tira la mano, ¿eh? O sea, me pongo dentro, no estoy fuera, ¿eh? O sea, me veo totalmente reflejada. ¿Y cómo es el mundo que estamos creando? Muy complicado en primer lugar, ¿eh? Especialmente complicado. Pero es un mundo con prisas, ¿sí? Oye, si no vas corriendo a todos lados, no eres nadie, ¿no? Cuando te encuentras a alguien y ¿cómo estás? ¡Oh, liadísimo! No sé, que siempre digo lo mismo, yo no sé por qué tenemos tanta prisa, a dónde vamos tan corriendo, pero es así, es un mundo con prisas. Y como es un mundo con prisas, ¿qué pasa? El ejemplo que os he puesto, hacemos demasiadas cosas por ellos que ellos podrían hacer por sí mismos. Y esto tiene un efecto directo sobre la autonomía, sobre la autoestima y sobre su propio desarrollo motor. ¿Sí? Desarrollo, yo diría, integral de la persona y de su propio desarrollo evolutivo. Las prisas no son nunca buenas consejeras. Pero no solo esto, porque esto también lo llevamos al aula. Tenemos muchas prisas. No, es que tienen que salir de educación infantil leyendo. A ver, tienen. ¿Quién lo dice que lo tienen? Si el proceso lectoescritor, deberíamos dar tiempo hasta segundo de primaria. Tenemos tiempo por ponernos así. ¿Por qué tienen que salir de educación infantil leyendo? Claro, vamos todos agobiados, ya llegamos a los 3 años y ya vamos corriendo. No, es que claro, las prisas no son buenas consejeras. No sé por qué tenemos tantas prisas. Porque aquí lo importante no es que lean rápido o pronto, es que lean y disfruten. No perdamos el foco. Lo que queremos es que disfruten leyendo. Y si construimos el proceso de forma mala, malísima, sin prepararlos, forzándolos a hacer procesos que no están para nada preparados, etc., lo único que vamos a conseguir es que cuando ya sepan leer, porque un día lo van a conseguir,
es que no cojan un libro en su vida. Y si nos cargamos el fomento lector, nuestros datos fantásticos que no paran de salir de comprensiones lectoras cada vez serán peores. Porque si no comprendo, si no leo, si no tengo habilidad, no tengo conocimiento de base, etcétera, hay una serie de... Pero la comprensión lectora va de la mano del fomento lector. ¿Y cómo construimos el proceso? También tiene un efecto en que yo tenga ganas de leer cuando sea, cuando ya sepa. Ojo, también, porque todo ese proceso va sumando experiencias negativas emocionalmente hablando, negativas o duras emocionalmente hablando. Por tanto, el mundo tiene prisa y eso tiene efectos. El mundo lee menos y les leemos menos. Este es un dato de Nielsen. Dice al 44% de los niños menores de 6 años no se les leen cuentos nunca o se les lee de manera muy esporádica. Si leemos menos y les leemos menos, ¿esto qué quiere decir? Que la motivación por querer leer o escribir es cada vez menor. Ya no tengo ganas, es que no lo veo algo importante para mí, significativo. Y siempre pongo el ejemplo que quizá también me habéis oído escuchar alguna vez, pero también es verídico. Mi hija Peque tiene 12 años ahora y cuando tenía 3, un día cuando fui a buscarla al cole, me dice su profesora, dice, ostras María, a ti que estos temas de la lectura y que estás tan metida y te gusta tanto, tengo que explicar lo que me ha pasado hoy. Yo, sí, cuenta. Dice, pues hemos ido a la biblioteca y un niño, ha cogido un libro y ha hecho así, como si pasara en un iPad. Dice, es que no sabía lo que era un libro. A mí en ese momento nos pusimos a reír y me pareció como una cosa de otro mundo. De esto hace pues 9 años. Seguramente hoy en día sea más común. Les estamos desconectando la lectura del mundo. Estamos perdiendo la lectura. Si no hay fomento lector, no habrá motivación y si no hay motivación el proceso será mucho más complicado de construir. Tiempo de pantalla. Los menores de 3 años pasan una media de 3 horas y 3 minutos al día ante una pantalla. No es que yo tenga nada en contra específicamente de las pantallas, pero sabemos que tienen algunos efectos muy claros sobre diferentes áreas. Una es el desarrollo lingüístico. Cuanto más tiempo de pantalla pasamos, menos oportunidades de desarrollo del lenguaje hay. Y además sabemos que el tiempo de pantalla implica tiempo quit, es decir, el tiempo es limitado, ¿no? Las horas del día son limitadas. Si yo destino 3 horas a la pantalla, son 3 horas que no hablo, que no juego, que no desarrollo mi motricidad, etc. Por tanto, el tiempo de pantalla está teniendo un impacto también y muy claro en términos de desarrollo del lenguaje. Pero ojo, el tiempo de pantalla no es solo en casa. Nuestras aulas están llenas de pantallas. Y esto, con un cole que hace un tiempo que acompaño en la creación de un plan, me acuerdo al principio de todo, hablábamos sobre la importancia del fomento, etcétera, y me decían, bueno, pues entonces este día les pondremos un cuento en la pantalla digital. No. Sabemos que el efecto que tiene proyectar un cuento a nivel neuronal no tiene nada que ver con el efecto que tiene contar un cuento. Entonces, esto son cosas que están allí y que tienen un impacto en las habilidades que llegan los niños cuando llegan a la educación infantil. Hablamos menos, mucho menos, y les hablamos mucho menos. Anthony Steed llevó un estudio que decía que estamos perdiendo, los niños entre 1945 y 2005, los niños de 7 años habían perdido el 75% de las palabras de uso corriente. Estamos perdiendo el lenguaje. Si yo estoy perdiendo el lenguaje, si cada vez hay un desarrollo lingüístico menor, el proceso de preparación se alarga. Porque, como os decía antes, si antes en aula de 3 años llegaba 2 niños que casi no hablaban, ahora la mitad casi no me hablan. ¿Yo puedo seguir haciendo lo mismo que cuando todos hablaban? Pues no. Yo tengo que trabajar primero el lenguaje.
Porque es que si no trabajo el lenguaje, además tengo una conflictividad mucho más alta, porque no me sé expresar, porque, etcétera, porque la vida en sociedad necesita lenguaje. Recordemos de dónde viene el lenguaje, por qué llegamos a la oralidad. Porque la vida en sociedad requiere comunicación, porque somos animales sociales. Si la perdemos, no, yo es que enseño las letras, no habla ni Dios, pero yo sigo con las letras. Primero el lenguaje. Usamos menos las manos. ¿Sí? Hay un estudio un libro que está definiendo este momento histórico como el Homo dactylis, ¿no? Hacemos todo con los dedos. Pues hay menos oportunidad de desarrollo motor. Y nuestros niños tienen menores habilidades motoras por las prisas, porque no les dejamos, porque están más tiempo parados. ¿Sí? Y esto está repetido, usamos menos las manos. Por tanto, no es de extrañar que los niños de hoy en día que viven y crecen en esta sociedad, ojo, nuestra, del adulto, tengan unas características diferentes. Y por tanto, esas habilidades que antes, esa mochila de habilidades prelectoras con la que antes podían llegar a una aula de 3 años, son menores. Si antes todos tenían lenguaje, yo ya no tenía por qué trabajar lenguaje en una aula de 3, porque hablaban. Si todos se movían y ahora no se mueven, pues yo tengo que generar oportunidades de desarrollo motor. Por tanto, si hoy en día que la mochila de habilidades prelectoras con las que llegan es menor y yo tengo más prisa que nunca, lo único que vamos a generar es un caos total, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que vemos? Muchas dificultades lingüísticas, mayor conexión emocional con la lectura y muchas dificultades motoras. Por tanto, en esta etapa de preparación la tenemos que tomar como lo que es, la etapa de preparación. Y sobre todo hay que poner en valor esta etapa, porque esa preparación es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo titánico y es un esfuerzo sobre todo valiosísimo. ¿Sí? No le podemos pedir a la etapa infantil que prepare y que inicie. Estamos locos, es que no da tiempo, es que no hay tiempo suficiente para todo esto. La etapa prelectora es la etapa de la preparación. Y la preparación hoy en día es más complicada que nunca y más necesaria que nunca. ¿Por qué? Por el tipo de sociedad que estamos creando o que hemos creado. Con lo cual, esto no podemos aplicar esquemas de hace, pues esto, 10 años, 20 años, 30 años en un entorno social como el que tenemos hoy en día. En el entorno que tenemos hoy en día hay que entender muy bien el proceso, hay que entender muy bien qué necesitan para poder trabajar sobre ello. Porque ese entorno que hemos creado es absolutamente líquido, absolutamente cambiante. Y hay que, por tanto, si yo no hablo, si mis niños no hablan, yo tengo que trabajar lenguaje. ¿Nunca he trabajado lenguaje? Nunca, pero ahora sí. Si mis niños no saben lo que es un libro, yo tengo que trabajar fomento lector, que nunca le he dado una importancia capital. Bueno, pues ahora sí. Y con esto nos vamos, que voy tardísimo, si no nos da ni tiempo. ¿Cómo sé si están preparados? ¿Qué es lo que necesitan para leer y escribir? Pues bueno, esto es el proceso que hago al leer, ¿no? Miro las letras, reconozco la grafía y produzco el fonema, por tanto necesito correspondencia fonema-grafema, necesito componer fonéticamente la palabra, esta es la habilidad de mezcla e integración, y por último necesito acceder al lenguaje y al significado de la palabra, por tanto al lenguaje. ¿Qué hago cuando escribo? Pienso que quiero escribir, accedo al lenguaje, segmento la palabra en todos sus fonemas, conciencia fonológica, segmentación completa, busco la grafía de cada fonema, por tanto correspondencia, y compongo la palabra motricidad. Por tanto, ¿qué necesito para iniciar el proceso? ¿Cómo sé si mis alumnos en etapas finales están preparados? Pues observa qué hacen. ¿Tienen conciencia del léxico? Es decir, ¿son capaces de reconocer y manipular la estructura frase? ¿Tienen capacidad de mezcla de fonema? Es decir, yo le doy una palabra en sonidos y la integran. ¿Tienen capacidad de segmentar una palabra en todos sus fonemas? Yo le doy una palabra y me dicen todos los sonidos que la componen.
¿Tienen correspondencia fonema-grafema? Es decir, yo le doy una palabra, yo le doy un fonema y me dan el símbolo o al revés. ¿Tienen ganas de iniciar a leer y a escribir? ¿Tienen ganas de empezar a probar todas estas habilidades? ¿Y tienen habilidades motoras? ¿Le he dado tiempo y oportunidades de desarrollo? Si todo esto, si estas 6 habilidades están listas, yo sé que este niño o esta niña no tendrá ningún problema para iniciar este proceso. Si alguna de estas habilidades no está trabajando bien, es decir, si por ejemplo no tienen mezcla, sé que probablemente no podrá leer aún, necesitará trabajar un poco más la mezcla. Si no tiene clara la correspondencia, pues probablemente no podrá ni leer ni escribir correctamente, por tanto necesitaré trabajar sobre esto. Si no tiene segmentación de la palabra completa, sé que cuando escriba se va a dejar grafías y por tanto tendrá una escritura que aún no esté suficientemente bien trabajada. Por tanto, esto es al final de esta etapa donde deberíamos llegar, es aquí. Este para mí es el gran objetivo de la etapa infantil, poder llegar aquí. Y para poder llegar aquí hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer y más en el contexto actual. Paro ya, que me he ido mucho el tiempo, perdonad. Simplemente para terminar, y nos quedan 3 o 4 minutos de preguntas, si las vais pensando os explico un poco qué podemos ofreceros desde Cuentos para Crecer. Sabéis que a partir de julio tenemos la escuela de verano. En la escuela de verano encontráis 3 opciones, podéis hacer 3 cosas diferentes. Primera, hemos preparado una serie de seminarios que son 4 horas de formación sobre temas específicos online, acompañados de un ebook con materiales y actividades. En este caso hemos preparado 3 que quizá, bueno, 2 os pueden interesar. Uno es un seminario sobre desarrollo del lenguaje en el aula infantil y otro es un seminario sobre juegos fonológicos, específicamente sobre fonología, sobre juegos y sobre creación de actividades fonológicas. Y bueno, luego tenemos otro que es la intervención de bloqueos de aprendizaje en la lectoescritura. Después tenéis estos son seminarios y luego tenéis 2 otras opciones que son, hemos preparado packs de cursos con un descuento de un 45%. Tenemos el pack prelectura que lleva 4 cursos al 45% de descuento, lleva el curso de habilidades prelectoras, el curso de desarrollo del lenguaje, curso de fomento lector y el curso de fonología lúdica, es decir, todos los cursos que tenemos sobre habilidades prelectoras en un pack y lo tenéis al 45% de descuento. Y si no, podéis adquirir, digamos, cualquiera de los cursos de forma individual. En este caso, el que comprendería un poco todo lo que hemos hablado hoy es el curso de habilidades prelectoras. Os voy a dejar, ahora si os parece, mientras escribís preguntas, por aquí el enlace de todo esto que os acabo de contar, de estos cursos. Y paso a preguntar. Recordad dejar las preguntas, porfa, en preguntas y respuestas, porque veo que en el chat hay un montón. Vale, María Angélica me pregunta cómo lograr esa motivación. ¿Cómo lograr la motivación por la lectura? La motivación en el fondo tenéis que pensar que se construye un poco en base a un histórico emocional. Es decir, la motivación se construye porque para mí la lectura y la escritura es algo valioso. ¿Y qué quiere decir que es valioso? Que yo he tenido experiencias positivas alrededor de la lectura y la escritura. Es decir, pues es intentando crear actividades que supongan una motivación, que supongan un wow, que supongan esto es la pera, ¿no? Entonces, motivación se trabaja en el fondo a través de las actividades de fomento lector y dándole muchísima importancia al fomento lector. Y podéis trabajar desde, a veces la motivación es porque hoy contamos un cuento, pero en vez de ser un cuento de contarlo normal, contamos un cuento proyectado a oscuras y cerramos las luces y lo proyectamos y eso es un wow, ¿sí? O puede ser porque hoy hemos contado un cuento, pero como era un cuento que pasaba en una cueva, nos hemos puesto a contar el cuento debajo de las mesas y eso es otro wow,
¿sí? O puede ser porque tenemos padrinos de lectura y vienen, yo estoy en, no sé, en 4 años y vienen los de sexto de primaria y es mi padrino de lectura y me vienen cada mes y contamos un cuento y para mí ese momento es súper chulo. O puede ser porque, es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para ligar la lectura y la escritura a un momento con carga emocional positiva. Eso es el fomento lector. El fomento lector no es que lean mucho, es ligar la lectura y la escritura a un momento emocionalmente potente, ¿no? Digamos. Vale, os dejo un segundito antes de contestar a la siguiente pregunta. Vale, os dejo... Dame un segundito. Os dejo por el chat, ¿vale? Y ahí tenéis. Bueno, veo que... Venga, voy a las 2 preguntas que hay aquí. ¿Aconsejo trabajar la lectura o la escritura o inicias uno antes que otro? Primero, escritura. Esto ya es cuando estamos preparados, ¿eh? Esto no era el tema de hoy, pero bueno, primero escritura y después lectura. Y la escritura inicial ni siquiera hace falta que sea con trazos, sino puede ser una escritura manipulativa. Pero primero escritura y después lectura. ¿Por qué? Porque recuerda, primero yo me comunico. Una vez tengo las habilidades, lo primero que me sale es poder escribir manipulativamente o escribir trazando, pero poder comunicarme, ¿sí? Por tanto, primero escritura y después lectura. Además, en la escritura me siento mucho más seguro, mucho más cómodo que en la lectura. Una manera de motivar podría ser a través de la música, por supuesto, a través de la música o algo específico, sí, sí, seguro, sí. Bueno, os he dejado por aquí, por el chat, el enlace. Me sabe muy mal porque me he alargado un poquito más hoy. Vamos a tener que cerrar esta sesión. Estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Os dejo mi correo, es maria@cuentosparacrecer.org por si necesitáis cualquier cosa. Y nada, y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias. ¿No está el enlace? Sí que está el enlace. Os lo he dejado más arriba. Lo vuelvo a dejar. Darme un segundo que no lo he puesto. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Gracias, gracias. Un beso.